Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. En esta emisión nos acompaña la actriz argentina Telma Fardín. Telma, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Es un placer que estés con nosotros. Hola Santiago, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti nuevamente. Bueno, Telma, era diciembre de 2018 cuando rompiste el silencio y lo hiciste acompañada y contenida por decenas de mujeres que hacen parte del colectivo de actrices argentina. Aquel día tuviste la fuerza para decir lo que durante años habías guardado y denunciaste finalmente al actor argentino Juan D'Artés por abuso sexual ocurrido en Nicaragua cuando tenías 16 años y él 45. Esto ocurrió, para que sepa nuestra audiencia internacional, durante una gira de la serie de televisión Patito Feo. La denuncia dio inicio a un proceso judicial que involucra a 3 países: Argentina, Nicaragua y Brasil. Recordemos que la justicia nicaragüense emitió una alerta internacional para la detención del actor de D'Artés, que ya había sido denunciado por otras actrices, pero él huyó a Brasil, de donde es oriundo, porque la ciudadanía brasileña lo protegía. ¿Y por qué? Porque Brasil no permite la extradición de sus ciudadanos, salvo algunas excepciones, pero se los puede juzgar por delitos cometidos en otros países. En 2021, Telma, comenzó el juicio y hace muy pocos días, con el proceso llegando ya a su etapa final, un tribunal superior de Brasil adujo cuestiones técnicas respecto de lo que es la competencia jurisdiccional, ¿verdad? Y se volvió la causa a foja cero. Telma, ¿qué mensaje está dando la justicia? Santiago, este es claramente un mensaje de impunidad, de hasta qué lugares puede llegar el poder. Lo que es muy impresionante es que, como vos decís, estábamos ya prácticamente sobre el final del juicio, faltaban solamente 2 audiencias y hubo esta decisión del tribunal en la cual están incumpliendo con muchísimos tratados internacionales, porque volver a hacer declarar a una víctima es absolutamente revictimizante, incumple con la Convención de Belém do Pará, de la cual Brasil es parte, con las recomendaciones de la CEDAW. Y lo que es más doloroso es que además en Argentina esto no podría suceder. Entonces, para mí es muy difícil comprender todos los vericuetos que tiene la justicia brasilera, que está discutiendo la competencia una vez no solo iniciado el juicio, sino ya en su recta final. Telma, bueno, vos hablabas de la revictimización, ¿no? Hablaremos de eso un poco más adelante en la entrevista, pero a la víctima se le exigen pruebas físicas, se le exige también muchísimo. Hay muchas voces que salen a decir por lo general, bueno, tiene que denunciarlo en tiempo, en forma, en un determinado momento, en un determinado contexto, ¿no? Pareciera que hay como una suerte de buena víctima, ¿verdad? Sí, las exigencias lamentablemente son siempre para con la víctima. Es el único delito en el mundo, el único delito en el que la primera y la única en ser peritada es la víctima. Yo cuando viajé a Nicaragua, a mí me hicieron una pericia psiquiátrica, una pericia psicológica, y a pesar de que parezca ridículo, también una pericia física, a pesar de que lo que yo denunciaba había ocurrido 9 años atrás. Y la justicia me permitía hacer la denuncia, porque hay que decir esto: yo tuve la suerte de que mi caso no estuviera prescripto, pero de todas maneras, en todo lo que va del proceso, solamente yo fui peritada psicológicamente ya más de 7 veces, incluso durante el proceso judicial. Por parte de la defensa de D'Artés pusieron una psicóloga y la defensa me pudo hacer una pericia, una cosa rarísima, porque una vez que está producida toda la prueba es muy poco común que se acepte la incorporación de prueba a la causa. Y a él, en todo lo que va de este proceso, no le hicieron ninguna pericia, solamente tiene una pericia de parte, significa que es una pericia paga por él. Así que sí, hay un estándar, ¿no? Una idea de cuál es la buena víctima, cuánto tiempo una puede tardar en denunciar, a pesar de que hay estudios a nivel internacional que cuentan que una víctima de abuso sexual puede tardar en promedio 33 años en poder hablar. Absolutamente. Telma, voy a citar algo que escribiste en alguna oportunidad. Dijiste: gracias a que alguien habló, yo pude hablar, y así transformamos las cadenas que nos ataban en cadenas que nos unieron para no sentirnos más solas y animarnos a contar nuestras historias, dijiste alguna vez. Y tus palabras, Telma, tuvieron ese mismo efecto en otras mujeres que aseguran que entendieron, como vos dijiste, ¿no? Que no estaban solas, que no les había sucedido a ellas solas. Es fundamental lo colectivo, ¿no? Ese apoyo, esa contención del colectivo, sobre todo de mujeres.
Lo más fuerte que tuvo este proceso para mí fue la comprensión de lo colectivo, la comprensión de que no estaba sola. Yo, estando en Nicaragua, le dije a mi mejor amiga, con quien viajé a hacer la denuncia, porque me daba mucho miedo viajar sola, que si una persona del otro lado se sentía identificada y acompañada y sentía que no estaba ni sola ni loca, para mí era más que suficiente. Lo que pasó después con mi denuncia fue para mí mucho más grande de lo que jamás me imaginé. Aumentaron en 24 horas un 1200% las llamadas a la línea de violencia de género, denunciando, contando historias, sobre todo mujeres contando sus historias. Así que creo que sí, que de alguna forma la reparación tiene que ver con eso, con haber logrado sacar este tema de abajo de la alfombra y haberlo puesto sobre la mesa y que hoy lo debatamos y lo hablemos y sepamos que no estamos solas. Telma, bueno, además de lo duro, ¿no? Y de todas las violencias que se viven a través del proceso judicial, viviste otras violencias. Has sido, y sos quizás, vos me lo dirás, blanco de mensajes de odio, de una violencia extrema, Telma, a través de las redes sociales, sobre todo, ¿no? Donde reina el anonimato. ¿Hay allí como una suerte de continuidad de esas otras violencias y revictimizaciones que se viven durante el proceso judicial? Por supuesto, sin dudas lo más violento viene de parte del sistema judicial por lo avalado que está. Hay algo que es muy fuerte, que es sentir que tiene derecho a la justicia a ponerte en ese lugar. Entonces, más violento que eso, prácticamente no hay nada, ¿no? Porque es como si denunciar fuera exponerte otra vez a ser abusada, porque sos abusada de muchos modos en ese proceso. Pero sin dudas lo que vos mencionás en relación a las redes sociales y a este momento tan virulento, ¿no? Donde yo creo incluso que algunos estallidos sociales no se producen porque se contienen en esta especie de cloaca que se ha convertido algunas redes sociales, particularmente Twitter, donde la violencia que sufrimos quienes nos atrevemos a hablar es una cosa prácticamente irreproducible, pero sí también te tengo que decir que eso es algo que no se condice con lo que me sucede en la calle. No hay Claro. una realidad tangible que yo salga a la calle y que me encuentre con esa violencia. En la calle me encuentro con testimonios de apoyo, de cariño y de mucha emoción, porque si no fueron en primera persona, quizás tienen un pariente, un familiar que se atrevió a hablar a partir de mi denuncia. Qué bueno esto que contaste, Telma, esa contracara de esos discursos tan odiantes. Ahora, hay una reflexión que nos llega a muchísimas personas y que vos misma incluso la planteaste, que tiene que ver con que si con toda la visibilidad, ¿no?, que tiene tu caso, el apoyo de las colegas, de muchísimas personas, como contás que ocurre en las calles, no lográs justicia, ¿qué esperar de las personas que quizás son más, no están tan visibilizadas, ¿no?, que viven quizás más al margen? En este sentido, ¿es necesario, crees vos, una modificación de todo el sistema judicial para que la justicia llegue a todas? Sin dudas, para mí es muy doloroso imaginar, no solo lo imagino, lo conozco porque trabajo con mujeres en esta misma situación. eh, Trabajo, me refiero a Donoren y simplemente porque conozco del recorrido y es muy importante el acompañamiento, como decíamos antes, en relación a lo colectivo. Entonces las acompaño en sus recorridos y justamente, ¿no? Pensar que si yo estoy en esta posición de tantos privilegios, para empezar, soy una mujer blanca, de clase media, hetero, tengo un montón de cuestiones que son la regla de hegemonía, Claro. y sin embargo, mi voz es muy difícil que llegue a penetrar en la justicia. Y del otro lado hay un poder muy claro donde se evidencia que históricamente las leyes han sido hechas por hombres y para hombres de clase alta, y en este caso estamos frente a esa misma situación que se reproduce a lo largo del tiempo y no se ha revisado en el mundo. Los códigos penales se han hecho hace muchísimo tiempo y no se ha hecho una revisión sobre cómo deben tratarse, a pesar de que las sociedades han avanzado y ahora hablamos de estos temas con una enorme diferencia. Antiguamente esto, bueno, no solamente, por ejemplo, un femicidio se decía crimen pasional, sino Claro. que también las denuncias de abuso sexual eran denuncias que tenían que ver con un agravio al pudor. O sea que era el pudor de la víctima lo que estaba puesto en juego. Y acá está el cambio de paradigma que logramos
todavía no logró penetrar en la justicia para que los estándares, los estándares probatorios sean diferentes y garanticen. Cuando vas a las estadísticas, Santiago, es muy duro. Las estadísticas dicen que de 100 denuncias, solamente una consigue condena. Y eso no quiere decir que haya 99 denuncias falsas. Lo que quiere decir es que los estándares probatorios son prácticamente imposibles. En el camino se quedan muchísimas porque el sistema intenta quebrarte, silenciarte, y porque si del otro lado te estás enfrentando con alguien que tiene herramientas, sobre todo poder económico y de influencia, es muy difícil seguir adelante y poder constituir una querella que significa, en otros términos, ser parte del proceso. Telma, luego de que se diera a conocer este último durísimo revés, ¿no?, en la justicia de Brasil, dijiste: estoy cansada, pero no vencida. ¿De dónde sacás esas fuerzas, Telma? Sin dudas, de toda esa gente que me cruzo en la calle y que me pide que siga luchando porque justamente se siente identificada y siente que si yo no puedo, ellas menos, y entonces yo siento ahí una gran responsabilidad, porque mi causa se convirtió en una causa que no es personal, sino que es profundamente colectiva, y desde ahí es que siento la responsabilidad de sacar fuerzas, a pesar de que, por supuesto, reconozco el cansancio. Telma, para ir finalizando, nos queda poco menos de un minuto, pero algo que has dicho también y que quedó resonando tiene que ver con una suerte de adoctrinamiento quizás que está buscando la justicia con este tipo de fallos y estas decisiones. Hay algo que es muy fuerte en mi caso, que así como el impacto colectivo que tuvo a favor para que muchas personas se animaran a hablar, también es muy fácil adoctrinar a través de un solo caso a muchas otras mujeres, ¿no? Si vemos que en mi caso no se consigue justicia, muchas otras van a ser desalentadas a animarse a hablar frente a sede judicial, si es que tienen la posibilidad y sus casos no están prescriptos. Entonces es muy importante que nosotras podamos seguir haciendo este recorrido, porque además nos piden que vayamos a la justicia. Y porque vivimos en una sociedad organizada, es importante que podamos ir a la justicia, que construyamos una masa crítica y que generemos un cambio en la justicia, que sea una justicia regional, con perspectiva de género, no solamente en Argentina, no solamente en Brasil, donde tramita mi causa, sino en toda la región y en el mundo. Una justicia con perspectiva de género y, por supuesto, respetuosa de los derechos humanos. Telma Fardín, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Ha sido un placer dialogar contigo. Gracias a vos, Santiago, a todos ustedes, a todo el equipo. A vos, Telma, y ojalá se haga justicia a nuestra audiencia. Le invitamos a seguir informándose en el resto de nuestra programación. Gracias por acompañarnos.